Pero seguimos hablando de economía. La Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, subió la tasa de interés en 75 puntos base. Bueno, esto trae implicancias para todo el mundo. Vamos a ver qué es lo que significa para nosotros, para nuestro dólar. Y como lo comentábamos ayer junto a Belén Vázquez, también el presidente de la Fed, cómo fue interpretado este discurso. Bienvenida, Belén. ¿Cómo estás, Mati? Fue un discurso que se pareció mucho al de la reunión anterior. Sin embargo, este mes, en esta reunión, hubo hartos más cuestionamientos a la institución propiamente tal que está dirigiendo Jerome Powell. Vamos a ir por parte. La Fed finalmente cumple con las expectativas del mercado y sube la tasa en lo que se esperaba, en 75 puntos base, y la ubica así entonces en un rango entre 1,5 y 1,75%. Ya lo decíamos ayer, lo refrescamos esta información, es la mayor alza que tiene la Fed desde 1994 y además constituye lo que podría ser quizá el alza más agresiva dentro del año. Se esperaba que fuera en este rango, pero estaba en la parte superior del rango, ¿no? Exactamente. Porque se pensaba que pudiera ser 50. Lo que pasa es que en la reunión pasada, Jerome Powell dio a entender que las alzas que iban a venir en las reuniones posteriores iban a ser de 0,50, en el entendido que no había que afectar la actividad económica. Pero ya finalmente, después de que se conoció el dato de IPC de mayo, que superó todas las expectativas y que ubicó la inflación anualizada en cifras que no se veían hace 4 décadas, ahí se reconfigura el escenario y ya finalmente la Fed tiene que ser un poco más agresivo y termina subiendo la tasa en 0,75. Cuando parte su conferencia, Jerome Powell también parte muy parecido a lo que fue el mes pasado. Sabemos que la inflación es un problema que les está afectando y estamos trabajando por llegar a la meta del 2%. Esto ya ahora Estados Unidos tiene 4 veces más su rango meta de inflación y además es un escenario que se complejiza porque la Fed, también recordemos, tiene el mandato del pleno empleo. Ahí entonces es un desafío superior, sobre todo pensando que las proyecciones de desempleo para 2023 y 2024 se elevaron en relación a lo que había sido la reunión pasada. En este mensaje que entrega el presidente de la Fed, él no descarta futuras alzas, aunque dice que dependiendo de cómo se vaya dando el escenario, podrían ser no tan mayores como la que vemos, pero sí presentar alzas. Vamos a escuchar al mensaje general, llamémoslo así, la idea matriz que entrega Jerome Powell y luego seguimos analizando. En la Fed entendemos las dificultades que está causando la alta inflación. Estamos firmemente comprometidos a reducir la inflación y nos estamos moviendo rápidamente para hacerlo. Tenemos las herramientas que necesitamos y la determinación que se necesitará para restaurar la estabilidad de precios en nombre de las familias y empresas estadounidenses. La economía y el país han pasado por muchas cosas durante los últimos 2 años y medio y han demostrado ser resistentes. Es esencial que reduzcamos la inflación si queremos tener un periodo sostenido con condiciones sólidas del mercado laboral que beneficien a todos. Bien, ahí él decía que la economía ha tenido varios shocks importantes y no solo la economía de Estados Unidos, Mati, la economía a nivel mundial, sobre todo ahora que está presente y latente el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y además que la situación sanitaria en China está manteniendo en vilo la cadena de suministros porque se mantienen en estos confinamientos intermitentes, por lo tanto ahí estas presiones están presentes no solo para Estados Unidos, también para el resto del mundo. Esto lo reconoce la Fed, sabe que está ahí, sabe que es un problema que les va a seguir afectando y es un problema que los analistas también reconocen que no estaba presente en el escenario evidentemente cuando partió el año, pero sí se está mostrando presente para el resto de los meses. Es un escenario que complejiza aún más el combate a la inflación porque sabemos Rusia es productor de petróleo, Ucrania es productor de trigo y así entonces están elevando al alza el precio de los combustibles y de los alimentos. Ahora bien, en nuestro país esto podría parecer algo lejano, pero afecta precisamente porque además Estados Unidos recorta sus proyecciones de crecimiento y eso impacta el precio del dólar. Y además porque hay una próxima reunión en el mes de julio de la Fed donde también el presidente de la Fed habla de que pudiera haber un aumento en este mismo rango. Sí, ahí es cuando hay en general el mensaje de Jerome Powell fue como de mantener la calma
pero no descartando que se vengan futuras alzas. De hecho, él dice, mira, tengo acá un poco la cuña exacta, dice, la próxima reunión bien podría tratarse de una decisión entre 50 y 75 y ahí nos pondría en un rango más normal. En el fondo lo que busca Jerome Powell es poner la carga en esta reunión para poder en las reuniones venideras ir teniendo algo más de margen de movimiento y elevar la tasa, pero no en rangos que puedan afectar la actividad económica. Claro, porque a lo que apunta la Fed, a diferencia de lo que es el Banco Central, es a controlar la inflación, que lo compartimos, pero también a generar pleno empleo. Entonces tiene que ser súper cuidadoso en estos equilibrios para que no se afecte la producción. Exacto. De hecho, el desempleo crecería a 3,7% el 2023 y a más de 4% en 2024 según las proyecciones que actualiza hoy día. Por supuesto, estas son proyecciones, son escenarios que podrían empeorar o mejorar dependiendo de cómo se vaya dando en particular lo que nos está afectando ahora a nivel mundial, bien digo, que es la guerra y lo que puede ocurrir en China. Conversamos de este tema con Renato Campos, él es analista de Admiral Markets, lo vamos a escuchar. Sin duda, China, la evolución, por supuesto, de la pandemia que sigue pesando sobre los mercados internacionales, las cadenas de distribución, de producción, siguen siendo lastrando, por supuesto, el rendimiento de las diversas economías y también, por supuesto, también se hace énfasis en la evolución o en el precio de los commodities que al día de hoy se presentan, que viene a ser uno de los puntos de inflexión que el mercado podría considerar en el futuro para poder tener un mejor rendimiento. Ahí es donde la Fed va a centrar su esfuerzo y, bueno, las economías a nivel mundial, pero por supuesto, mientras también tengamos un conflicto al este de Europa entre Rusia y Ucrania que siga traduciéndose en quiebres comerciales, por ahora es difícil que todas estas cifras mejoren en el corto plazo. Y si estas cifras no mejoran en el corto plazo, Mati, las proyecciones dicen que Estados Unidos podría terminar este año con una tasa de interés de 3,4%, que podría seguir elevándose en 2023 y aún más en 2024. Por lo tanto, ahí entonces queda ver cómo se van a reconfigurar estas futuras tasas, porque si la Fed proyecta que vamos a terminar el año con 3,4 de interés, finalmente ahí uno empieza a hacer los cálculos. ¿Cuánto va a subir en cada reunión? 0,50, 0,75, también va a depender de cómo se vayan dando los datos. De hecho, a Jerome Powell se le consulta por qué decidieron no ser 0,75 y no ser más agresivos aún. Y él dice, lo que estamos haciendo es ir evaluando en función de los datos. Reconoce que, por supuesto, el IPC de mayo salió de las expectativas y que los obligó a reevaluar la proyección que ellos tenían en un inicio. Futuras alzas se vienen, eso ya está confirmado. ¿Cuál va a ser la magnitud? Por supuesto, va a depender de los datos que vaya arrojando el índice de precios al consumidor. Vamos a escuchar nuevamente a Jerome Powell en su conferencia refiriéndose a este tema. El comité está subiendo las tasas rápidamente a niveles más normales y llegamos a la conclusión de que nos gustaría hacer un poco más de carga inicial sobre eso. La próxima reunión bien podría tratarse de una decisión entre 50 y 75. Eso nos pondría en julio en ese rango más normal y ese es un lugar deseable para estar porque comienzas a tener más opciones allí sobre la velocidad con la que procederías en el futuro. Conversábamos ayer, Mati, que esta alza que tenía la Fed estaba ya internalizada por el mercado. Hubo 4 jornadas con el dólar al alza y hoy día se rompe esa barrera finalmente porque la Fed cumple con esto. Ahora bien, hay que recalcar que el mercado, llamémoslo así, del dólar cierra antes de conocerse la decisión de la Fed. Ellos estaban expectantes, pero de todos modos había esa sensación de seguridad de que finalmente la tasa se iba a subir en lo que ya se manejaba y entonces esta alza ya estaba internalizada. Así las cosas, el dólar cerró en 862 pesos, lo que es una baja de 4 pesos respecto al día anterior, pero ojo, en todos estos días que estuvo al alza acumuló una ganancia de cerca de 47 pesos, por lo tanto, aunque haya bajado, no quiere decir que sea el escenario más óptimo y hay que ver, por supuesto, cómo se va a desempeñar mañana cuando ya el mercado sopese de manera total el alza de la tasa. Ahora bien, ¿podríamos máximos históricos?
Sí, por supuesto va a depender de cómo se vayan dando algunos factores internos, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en particular el plebiscito del 4 de septiembre. Ese es el escenario en el que algunos analistas proyectan que podríamos romper, por ejemplo, la barrera de los 900 pesos, pero por ahora estamos en un dólar que se mantiene en torno a los 860, máximo, dicen algunos, podríamos llegar a 880 pesos. Fue un desempeño que también estuvo en línea con los mercados, porque por ejemplo el IPSA cerró con un leve repunte y también las bolsas mundiales. Conversamos sobre este tema con Arturo Frey, él es gerente general de Renta 4, lo vamos a escuchar. Estamos viendo que nos acercamos nuevamente a estos máximos históricos del dólar respecto al peso, pero ahora con un contexto bastante más complejo en Estados Unidos, en Europa, y eso hace que tenga mucha más fuerza la idea de dolarizarse y por ende de seguir afectando al peso chileno. Eso sabemos que la moneda depreciada tiene consecuencias muy importantes para los países a medio plazo y el ideal es que la moneda se aprecie y no se deprecie. Entonces, sin duda que preocupa mucho el que esta vez vaya a encarar el máximo 880 con un nuevo aliciente y que en este caso sí podría romperlo y figurar ya, o sea, y conformar figuras que puedan hacerlo llegar incluso a los 1.000 pesos en el medio plazo. Hubo actualizaciones, Mati, en cuanto a las proyecciones de crecimiento, ya te decía yo, caen. En marzo se proyectaba un crecimiento para 2022 de 2,8%, ahora esa cifra cae a 1,7% el crecimiento de Estados Unidos y hay algunos analistas que ya hablan de una recesión futura, porque aquí hay que irse a lo técnico, 2 trimestres consecutivos con actividad negativa, pero incluso hay algunos que hablan de la temida estanflación, estancamiento más inflación. Bueno, tenemos que seguir viendo día a día qué es lo que va pasando, porque son muchas las variables que están entrando en juego, pero lo que sí tenemos una presión alcista a la inflación y eso es lo negativo de lo que hay que cuidarse. Gracias, Belén. Nos vemos, Mati. Y